En Duende Reddit, la historia de hoy es... Mi abuelo millonario cambió radicalmente de actitud y desheredó a toda la familia 2 meses antes de morir. El día del funeral nadie imaginaba la astuta trampa que había preparado. Mi abuelo Roger ha estado luchando contra una enfermedad durante varios años. Actualmente, apenas puede salir de la cama y necesita supervisión constante. A principios de año, los médicos le dieron menos de 12 meses de vida, y no eran de los que suelen equivocarse en estos pronósticos. Nos dijeron que incluso si lograba llegar hasta fin de año, sería prácticamente un milagro, y ni hablar de vivir más tiempo. Sorprendentemente, esta noticia no pareció entristecerlo. Mi abuelo siempre había sido una persona extremadamente positiva y cariñosa, siempre alegre y con la capacidad de transmitir esa felicidad a quienes lo rodeaban. Por eso, su repentino cambio de actitud me resultó tan desconcertante. Mis abuelos me criaron desde pequeño. Mis padres fallecieron cuando yo era muy joven, tanto que no conservo ni un solo recuerdo de ellos, solo los he visto en fotografías. A veces pienso en ellos, pero no puedo decir que los extrañe realmente. Mis abuelos me proporcionaron una vida maravillosa. Mis abuelos poseen un considerable patrimonio, pero no incluyo esto como parte de mi identidad. Esto se debe a que mi abuelo decidió criarme de manera diferente a otros miembros de la familia. Quería que no dependiera de su fortuna. Por eso, aunque pagaron por todo lo que necesité, nunca me dieron un estilo de vida excesivamente lujoso. Creo que fue una decisión excelente, porque probablemente no habría desarrollado el mismo respeto por el dinero y el trabajo duro si me hubieran criado de otra manera. Aunque muchos familiares me consideran desafortunado por no tener acceso directo a la riqueza familiar, nunca me ha importado. A diferencia de ellos, jamás he ambicionado el dinero de mi abuelo. Antes de que su salud empeorara considerablemente, yo planeaba independizarme. Mi abuela falleció hace aproximadamente 4 años, y unos meses después, debía marcharme a la universidad. Naturalmente, me preocupaba dejar solo a mi abuelo, sabiendo lo difícil que había sido para él perder a mi abuela, pero él me sonrió, y me explicó que ya era demasiado mayor para permanecer triste por la muerte durante mucho tiempo. Me contó que había pasado más de 6 décadas junto a mi abuela, y que se consideraba afortunado por haberla tenido a su lado. La única razón de su tristeza era que siempre le había dicho a ella que él moriría primero, para no tener que despedirse. Esta conversación fue conmovedora y desgarradora a la vez. Mi abuelo insistió en que no me quedara en casa, así que partí a la universidad. Hace aproximadamente un año me gradué, y comencé a trabajar como pasante. Estaba centrado en mi vida profesional, pero seguía visitándolo periódicamente. Cuando su salud empeoró significativamente, regresé para cuidarlo. Mi abuelo intentó disuadirme, diciéndome que había contratado personal para esa tarea, pero no le hice caso. Cambié de trabajo y me mudé cerca de su casa. Desde entonces, he estado pendiente de él, y hasta hace unos meses, todo marchaba relativamente bien. Por supuesto, mi abuelo tiene otros familiares, pero la mayoría solo se interesan por su fortuna. Gran parte de la familia sigue dependiendo económicamente de él, pero a pesar de necesitar ese apoyo, no se preocupan lo suficiente como para visitarlo ocasionalmente. Sin embargo, desde que su salud comenzó a deteriorarse, cada vez más familiares han empezado a aparecer, fingiendo preocupación. No me gusta decirlo, pero muchos simplemente están esperando su fallecimiento para reclamar su parte de la herencia. Numerosos familiares, incluido mi tío, el hijo menor de mi abuelo, le mienten y le roban dinero, algo que he descubierto en múltiples ocasiones. Pero nunca se lo he comentado. Mi abuelo ama a todos por igual, y siempre ayuda cuando alguien atraviesa dificultades. No le importa si le están mintiendo, el dinero no es su prioridad. Él ve claramente que muchos familiares solo se preocupan por él debido a su riqueza, pero no parece importarle. Ama a toda su familia incondicionalmente. Por eso, cuando descubrí que algunos estaban mintiendo y robándole, no le dije nada, ya que anticipaba la respuesta que me daría. Inicialmente, temía que conocer la verdad le rompería el corazón, pero luego comprendí que mi abuelo no era tan ingenuo como para no darse cuenta de que algunos familiares claramente intentaban aprovecharse de él. Simplemente, no le importaba lo suficiente que su familia utilizara su dinero. Un día, al regresar del trabajo, escuché a mi tío Jim y a mi tía Sophie tramando algo. Discutían cómo podrían aparentar ser más cariñosos e importantes que los demás familiares. Particularmente, querían que mi abuelo los valorara más que a mí. Me acerqué y les dije que no necesitaban hacer todo eso. Lo único necesario era preocuparse genuinamente por su padre, quien no viviría mucho más tiempo. Jim se enfureció y me dijo que no tenía la edad suficiente para hablarle de esa manera, y también me acusó de querer lo mismo del abuelo. Le respondí que nuestras intenciones eran diferentes, y que mi abuelo no favorecería a unos sobre otros. Siempre había sido justo con todos, y mencioné esto porque, al igual que Jim y Sophie, muchos familiares sienten celos pensando que el abuelo me quiere más que a ellos. Aunque esto no es necesariamente cierto, algunos han intentado perjudicarme con mentiras. Sin embargo,
Mi abuelo nunca creyó estas falsedades, ya que confía plenamente en mí. Por eso me sorprendió tanto su comportamiento durante los últimos 2 meses. No tengo idea de qué ocurrió o si alguien interfirió. Todo comenzó cuando tuve que viajar por unos días por trabajo. Intenté contactar a algún familiar para que visitara al abuelo, pero él insistió en que estaría bien, así que me fui. Cuando regresé y fui a verlo, se mostró extremadamente descortés conmigo. Me pidió que no lo visitara más, y aunque intenté averiguar qué había sucedido, no quiso escucharme y me pidió que me marchara. Jamás había visto a mi abuelo comportarse así, especialmente conmigo. Regresé a mi casa e intenté hablar con él al día siguiente, esperando que se hubiera tranquilizado. Sospechaba que algún familiar había interferido negativamente. Sin embargo, al día siguiente, su actitud fue idéntica. Estaba enfadado y se negaba a hablar del tema. Cuando insistí, me echó de su casa y cortó nuestra relación. Furioso, contacté a mi tío, convencido de que él u otro familiar era responsable de este cambio. Pero lo que descubrí fue aún más extraño, considerando la personalidad de mi abuelo. Resultó que había cortado relación con toda la familia. No quería hablar con ninguno de ellos. Mi tío Jim pensaba que yo había provocado todo esto, pero cuando supo que a mí también me había apartado, quedó sin palabras. Jim me preguntó si el abuelo había perdido la cordura, pero eso parecía improbable ya que estaba siendo monitoreado prácticamente las 24 horas. Si hubiera ocurrido algo significativo, me habría enterado. Pregunté a todo el personal de la casa, pero nadie tenía idea de qué había desencadenado este comportamiento. Sin embargo, lo peor vino después. Ayer logré hablar con mi abuelo, y sus palabras siguen resonando en mi mente. Desde que me apartó, había intentado comunicarme con él, pero seguía rechazándome. Me decía constantemente que no quería verme. Pero ayer finalmente me permitió entrar en su habitación. Le pregunté qué estaba ocurriendo y cómo podía ayudar. Me respondió que estaba alejando a todos porque así lo deseaba. Dijo que ya no quería una familia como la nuestra. Le recordé que hace apenas 2 meses quería a todos por igual, y él respondió que ese sentimiento había cambiado. Le dije que no podía hacer eso, que éramos su familia. Me respondió que ya no nos consideraba como tal. Lo dijo con una expresión completamente seria. Inmediatamente, mis ojos se llenaron de lágrimas. Le pregunté si estaba perdiendo la razón, y me aseguró que estaba perfectamente bien mentalmente, y volvió a echarme. Pero antes de que me fuera, me pidió que informara a todos que nadie recibiría su herencia. No he compartido esta información con nadie, porque provocaría un caos absoluto. No logro entender qué le sucede a mi abuelo, ni cómo manejar esta situación. Si no hay una condición física causando este comportamiento, pienso que quizás esté actuando así porque siente que le queda poco tiempo. Tal vez esté enfadado al sentir que su vida está llegando a su fin. Es difícil comprender lo que pasa por su mente en estos momentos. Nadie en la familia ha experimentado algo similar, por razones obvias, como para poder entenderlo. Actualización 1. Han transcurrido varios meses desde mi publicación inicial. He querido agradecerles y compartir novedades, pero la vida a veces nos mantiene demasiado ocupados. Lamentablemente, esta actualización no trae buenas noticias. Durante este tiempo, incluso después de que mi abuelo me dijera que ya no me consideraba parte de su familia, continué intentando descubrir qué estaba sucediendo. Sus palabras me devastaron, pero no podía rendirme. Lo quería demasiado, así que seguí intentando acercarme, pero él se negó a permitirme entrar en su casa después de nuestra última conversación. La salud de mi abuelo empeoraba día tras día, y temía que falleciera pronto. Cuando mi tío Jim se enteró de que el abuelo no dejaría nada a nadie, ni siquiera a mí, decidió informar a todos los demás. Cuando hablamos sobre esto, le pedí que mantuviera la información en secreto temporalmente, ya que en realidad no sabíamos si era definitivo. Él me dijo que el propio abuelo había confirmado que nadie recibiría nada, y me preguntó si yo tenía algo que ver. Le aseguré que no estaba involucrado en absoluto, y que estaba intentando calmar a mi abuelo para que volviera a ser el de siempre. Le supliqué que no divulgara la información, pero hizo lo que quiso. Como era de esperar, tan pronto como los familiares más interesados en la herencia se enteraron, su reacción fue extrema. Algunos se negaron a creerlo, mientras otros fueron directamente a suplicarle al abuelo, argumentando que ellos no habían hecho nada malo. Sin embargo, rápidamente descubrieron que mi abuelo no cambiaría de opinión. Muchos me preguntaron si me preocupaba la herencia. Como ya mencioné, nunca me ha importado demasiado el dinero, pues fui criado para ser autosuficiente. Desde que terminé la universidad, no he utilizado ni un centavo del dinero de mi abuelo, así que la herencia no significa mucho para mí. Sin embargo, evidentemente significa todo para mis familiares. Intentaron convencer al abuelo de que cambiara de opinión, pero fracasaron. En aproximadamente 2 meses, también se dieron cuenta de que no había manera de que modificara su postura. Mi tío Jim seguía insistiendo en que yo hiciera algo, pero le expliqué que ya había intentado todo para restablecer mi relación con él sin éxito,
por lo que conseguir que reconsiderara el tema de la herencia parecía prácticamente imposible. Estaba convencido de que, con el tiempo, el enfado de mi abuelo se disiparía y volvería a ser el mismo de siempre, así que esperé pacientemente. Pero no cambió. Anoche falleció mientras dormía. Ni siquiera pude despedirme, aunque sabía desde hace tiempo que no viviría mucho más. Me había estado preparando mentalmente para vivir sin él, pero nunca imaginé que ni siquiera tendría la oportunidad de despedirme. Resulta irónico que todos los demás familiares parecían más devastados que yo al enterarse de su fallecimiento. Todas esas personas que nunca se preocuparon verdaderamente por él, estaban desconsoladas, no porque hubieran perdido a mi abuelo, sino porque habían perdido su oportunidad de recibir su fortuna. Su tristeza supera a la mía, pero por motivos completamente equivocados. Parece evidente que mi abuelo no cambió de opinión antes de morir. Según he oído, destinó toda su fortuna a diversas organizaciones benéficas, lo cual realmente es algo positivo. Solo desearía que hubiera vuelto a ser el mismo, al menos durante sus últimos días. Realmente quería hablar con él y recibir sus consejos antes de que partiera. Me duele pensar que nuestra última conversación fue una discusión donde me dijo que ya no me consideraba parte de su familia. Así que eso es todo lo que ha sucedido, y ahora estoy organizando el funeral. Sin embargo, ningún miembro de la familia quiere colaborar. Todos están enfadados con mi abuelo, y en cierto modo comprendo por qué, pero espero que puedan perdonarlo y ayudar. Extraño profundamente a mi abuelo. Ojalá hubiera podido convencerlo de que me revelara qué ocurrió realmente. Actualización 2. Esta vez no he tardado tanto en regresar con novedades. Han pasado 2 días, y el funeral se celebrará mañana. El único problema es que ningún miembro de mi familia asistirá. Están tan enfadados con el abuelo que ni siquiera quieren acudir a su funeral para mostrar un mínimo de respeto. Después de mi última actualización, he estado muy ocupado con los preparativos del funeral, y créanme, ha sido realmente complicado. Fue especialmente difícil porque ningún familiar estaba dispuesto a ayudarme. Tuve que encargarme personalmente de la mayor parte de la planificación y las gestiones, con solo algunas personas contratadas brindándome asistencia. Ya les he llamado y suplicado, pero todos se niegan rotundamente a hacer cualquier cosa por el abuelo. Para ellos, se ha convertido en el villano que los dejó sin nada. Desde el principio sabía que la mayoría de los familiares no sentían un afecto genuino por mi abuelo, pero esta demostración de que solo estaban interesados en su dinero resulta excesiva. Mi abuelo es la razón por la que todos han tenido vidas cómodas, pero han dejado de valorar eso, y solo se centran en la herencia perdida. Aunque todos los miembros de mi familia se han negado a ayudar o asistir al funeral, aún habrá numerosos asistentes. Mi abuelo era una persona conocida, que cultivó muchas amistades a lo largo de su vida. Con tantos amigos, obviamente quería organizar una ceremonia de la que mi abuelo pudiera sentirse orgulloso. No he contado con mucha ayuda, pero he hecho todo lo posible, y creo que el abuelo estaría satisfecho con mis esfuerzos. Habíamos conversado muchas veces sobre funerales, y siempre me comentaba cómo le gustaría que fuera el suyo. No quería que fuera un evento excesivamente triste, y deseaba que la gente lo recordara con alegría. Así será mañana. Todos sus amigos y conocidos estarán presentes, y los únicos ausentes serán sus supuestos familiares. Aunque para mi abuelo, creo que su verdadera familia la constituían las personas que asistirán mañana. Naturalmente, no deseaba que ocurriera así. Ya llamé a Jim y le supliqué que viniera al funeral. Le recordé que era su propio padre, y que, independientemente de todo, merecía tener a su hijo presente. Me respondió que Roger ya no era su padre, y que lo odiaba. Hablé con muchos otros familiares y recibí respuestas similares. Todos afirman odiar al abuelo, y se niegan rotundamente a asistir al funeral. Muchos me preguntaron si recibirían alguna compensación económica por asistir, y les transmití lo que el abogado me había comunicado durante la organización del funeral. El letrado me explicó que no recibirían nada, incluso si participaban en estos actos. Les insistí en que no todo se reducía a cuestiones monetarias. Como la familia ya sabía que el abuelo no les había dejado nada, no tenían motivación para presentarse. Les expliqué que al abuelo le habría gustado ver a toda su familia en su funeral. Respondieron que preferirían que no fuera así. No querían tener ninguna relación con ese hombre. Lo intenté con todas mis fuerzas, pero no logré convencer a nadie para que asistiera. Probablemente, seré el único miembro familiar presente en el funeral. Me entristece profundamente esta situación, pero no puedo modificar su forma de pensar. Actualización 3. El funeral se celebró ayer, y tengo importantes novedades que compartir. Llevaba tiempo deseando poder sentarme a escribir esto. Durante la mayor parte de la ceremonia, estuve extremadamente ocupado gestionando todos los detalles. Seguía esperando que al menos algún familiar apareciera, pero no lo hicieron. Ningún miembro de la familia, excepto yo, asistió al funeral, aunque muchas otras personas que apreciaban y respetaban al abuelo sí estuvieron presentes. Esto hizo que la experiencia fuera menos solitaria,
Y me alegró ver a tantas personas que realmente se preocupaban por él, compartiendo recuerdos positivos. Pronuncié un pequeño discurso sobre cuánto lo amaba, y lo que significaba para mí. También intenté justificar la ausencia de mi familia cada vez que alguien preguntaba por ellos, pero interiormente, estaba profundamente decepcionado, pues su ausencia demostraba que realmente nadie se preocupaba sinceramente por él. Sin embargo, resulta que mi abuelo era mucho más astuto de lo que imaginaba, algo que quedó claro tras el funeral. El abogado de mi abuelo anunció que tenía un comunicado importante. Con micrófono en mano, reveló que el abuelo había solicitado que este anuncio se realizara después de que todo hubiera concluido. El abogado explicó que muchos meses atrás, precisamente el fin de semana que me ausenté por trabajo, el abuelo lo había contactado para pedirle algo inusual. Le comunicó que deseaba modificar su testamento. El abuelo le solicitó que cambiara las disposiciones, estableciendo que solo los familiares cercanos que asistieran a su funeral podrían recibir su fortuna. El patrimonio se dividiría equitativamente entre todos los miembros de la familia que asistieran, y en caso de que nadie lo hiciera, todo se destinaría a organizaciones benéficas. Un porcentaje del total seguiría destinado a caridad, independientemente del número de asistentes. Así que la razón por la que mi abuelo se comportó de esa manera con todos fue para determinar quién realmente lo quería y quién no. Quería asegurarse de que su riqueza beneficiara a aquellos miembros de la familia que verdaderamente se preocupaban por él. Cuando comprendí lo que había hecho, me pregunté cuándo había planeado todo esto. Me sentí algo ofendido de que decidiera poner a prueba también mi afecto hacia él. Quería evaluar a todos en igualdad de condiciones, pero podría haber sido menos severo conmigo. Mientras reflexionaba sobre esto, noté que todos me miraban, incluido el abogado. Entonces comprendí la situación. Yo era el único miembro directo de la familia presente. El abogado añadió, una persona en la que Roger confiaba, y estaba feliz de no haberse equivocado. Luego explicó que, tal como el abuelo había dispuesto, toda su fortuna se dividiría entre los familiares presentes. Miré alrededor y comenté, soy el único que está aquí. El abogado respondió, bueno, eso significa que no hay nada que dividir, ¿verdad? Todo lo que mi abuelo poseía me pertenece ahora, o al menos será mío próximamente. No podía creerlo, y expresé que no podía aceptar tanto dinero. Él respondió, eso es lo que Roger quería. Está estipulado en el testamento. A estas alturas, la noticia se ha difundido, y pronto todos los familiares se enterarán. Estoy seguro de que pensarán que orquesté todo esto deliberadamente, aunque les rogué a todos que asistieran. He apagado mi teléfono, porque anticipó lo que vendrá. Días interminables de llamadas de familiares exigiendo su parte. Finalmente, el abogado me entregó una carta que mi abuelo dejó para mí, pero aún no la he leído. Todavía estoy algo molesto porque haya hecho todo esto, incluso conmigo. ¿Por qué simplemente no me dijo la verdad? Él sabía perfectamente que el dinero nunca me ha importado. Actualización 4. Debo ponerlos al tanto de lo ocurrido en estos 2 meses. Tal como lo anticipé, apenas un día después de mi última actualización, todos ya se habían enterado y trataban de contactarme incesantemente. Tal como lo predije, mi familia estaba convencida de que había empleado alguna estrategia para que mi abuelo me dejara todo. Ni siquiera intenté explicarles, porque sabía que nadie me escucharía. Simplemente desconecté mi teléfono. Pocas horas después de mi última actualización, decidí leer la carta que mi abuelo me dejó. La primera parte expresaba lo orgulloso que estaba de mí, y el tipo de vida que deseaba para mí, así que guardaré esa sección como un tesoro personal. Después, explicaba cómo sabía que estaría enfadado con él por su estrategia, pero que quería ser equitativo. Por eso decidió incluirme en la prueba, aunque realmente no tenía nada que demostrarle. Se disculpó por jugar con mis sentimientos de esa manera, y me pidió perdón por no permitirme despedirme. También me pidió que no estuviera triste. Me dejó algunos consejos y me indicó que, sin importar cuántos familiares me pidieran dinero, nunca, bajo ninguna circunstancia, compartiera lo que había recibido de él. El dinero estaba destinado para quienes lo merecían, y aunque solo fuera yo, no quería que lo repartiera. Además, independientemente de cuántas personas insistieran, deseaba que viviera en nuestra casa. En la carta, me pidió que me mudara allí. También explicó otra razón por la que decidió apartarme durante sus últimos días. Mencionó que mientras se sentía enfermo, yo no viviría plenamente, porque estaría constantemente a su lado. Además, no le agradaban las despedidas y no quería tener una conmigo. Mientras leía todas las cosas positivas que tenía que decir sobre mí, al final, se despidió. Me deseó una vida larga y feliz, y experimenté emociones contradictorias al leerlo expresarse normalmente nuevamente, porque había estado anhelando ver algo así antes de su partida. Al día siguiente, mi tío Jim fue el primero en aparecer para confrontarme. Me preguntó cómo lo había conseguido, y le expliqué que no había hecho absolutamente nada. Fue la voluntad del abuelo,
y él les dio a todos una oportunidad justa de obtener una parte de su fortuna. Le recordé que él y los demás familiares fueron quienes fracasaron en la prueba. Esto lo enfureció completamente. Le recordé que le había suplicado a él, y a muchos otros, que ayudaran o al menos asistieran al funeral, pero ellos rechazaron al abuelo. Luego le pedí que dejara de molestarme, y se marchó. Otros familiares continuaron acosándome para que les diera dinero, pero mantuve mi postura de ignorarlos. Posteriormente, me mudé a la casa del abuelo, y la familia comenzó a presentarse continuamente, exigiendo lo que denominaban justicia. Difundían rumores afirmando que había robado su legítima riqueza manipulando al abuelo. Intentaron conseguir que otros amigos y familiares se pusieran de su lado para presentarme como el antagonista. Solicité a algunos empleados de confianza de mi abuelo que realizaran una investigación exhaustiva sobre los miembros de la familia que lo habían robado, y eran numerosos. Consecuentemente, los despedí de los puestos que mi abuelo les había proporcionado, y suspendí los pagos a quienes todavía recibían dinero de él. Corté completamente a toda la familia de cualquier tipo de apoyo financiero que estuvieran recibiendo del abuelo, lo cual intensificó su ira. Hicieron todo lo posible por combatir estas decisiones, pero fue inútil. Tenía pleno derecho de actuar según mi criterio, pero todas estas medidas las tomé exclusivamente para honrar los deseos de mi abuelo. El dinero en sí mismo no me interesa. La familia intentó presentar una demanda contra mí para obtener lo que consideraban su parte, pero solo perdieron tiempo y recursos. Mi abuelo se aseguró legalmente de que nadie pudiera arrebatar el dinero a quienes lo recibieron, aunque probablemente no anticipó que yo sería el único beneficiario. Hace una semana, numerosos familiares, incluyendo a Jim, Sophie y otros, vinieron a suplicarme ayuda porque carecían de empleo y recursos, encontrándose en una situación desesperada. Prometieron hacer cualquier cosa si los ayudaba, y juraron nunca volver a robar de los negocios familiares. En ese momento, decidí que les ofrecería ayuda al estilo de mi abuelo, pero no de la manera que les complacería. Les proporcioné empleo, pero no los mismos puestos que tenían anteriormente. Asigné a la mayoría de los familiares trabajos básicos que requieren considerable esfuerzo físico, para que comprendieran el valor del dinero. No tuvieron alternativa más que aceptar, y ahora muchos están trabajando arduamente. Lo detestan, pero carecen de opciones. Y evidentemente, no les estoy regalando dinero. Las personas que robaron están trabajando el doble de lo que hacían antes por la misma remuneración. Creo que es una excelente estrategia educativa. Están aprendiendo el valor de cada dólar ganado con esfuerzo, y creo que al abuelo le habría encantado presenciarlo. Solo espero haber honrado adecuadamente sus deseos. Realmente lo extraño inmensamente. Actualización 5. Esta actualización es necesaria para informarles sobre la situación de mis familiares últimamente, especialmente aquellos que obtuvieron empleo gracias a mí. Reconozco que no todos aprobaron mi decisión de ofrecer trabajo a personas que quizás no lo merecían. Sin embargo, esto formaba parte de un plan más amplio que ahora ha demostrado su efectividad. Además, si alguno de los familiares hubiera demostrado su valía como trabajador, aunque los puestos no fueran extraordinarios, podrían haberse redimido. Era su oportunidad, aunque adelanto que no aprovecharon esta posibilidad. Siempre intuí que mis familiares eventualmente revelarían su verdadera naturaleza, y gradualmente así ocurrió. Algunos renunciaron rápidamente. Supongo que esperaban recuperar sus antiguos empleos privilegiados. Sin embargo, nunca les prometí eso, solo la oportunidad de aprender el valor del trabajo arduo. Por tanto, renunciaron para buscar otras alternativas. No obstante, quienes han encontrado otro empleo no han mejorado significativamente su situación en comparación con lo que les ofrecí, mientras que otros ni siquiera han conseguido trabajo. El resto ha sido despedido. Actualmente, no queda ningún familiar empleado. Los motivos de despido han sido nuevos intentos de apropiación indebida, con la diferencia de que ahora había supervisión constante. Cuando lo intentaron, se tomaron medidas inmediatas, e incluso se han iniciado acciones legales contra estas personas, por lo que han quedado en peor situación que cuando llegaron. Los familiares, que necesitaban recursos económicos desesperadamente, ni siquiera pueden trabajar honestamente, aunque su subsistencia dependa de ello. La prueba que mi abuelo diseñó ahora adquiere mayor sentido, porque si hubiera dejado dinero para ellos, actualmente serían un grupo de personas con sentido de privilegio y abundante tiempo libre.